9 minutos de la mañana. Continuamos con ampliación de noticias. Está con nosotros, como anunciábamos, el ministro de Agricultura, el señor Milton von Hesse, para hablar de dos temas, pero uno que es verdaderamente un tema sustantivo, fundamental, y que a su vez está también conociendo avisos de que hay grupos que se oponen a este tema de los recursos hídricos. Bienvenido, ministro, muchas gracias. Muy buenos días. Este tema de una ley, la 30157, que trata de fortalecer y racionalizar la vida y el trabajo de las organizaciones de usuarios de riego, efectivamente, supongo que debe traer mucha complejidad. Y me gustaría que nos diera brevemente una explicación de cuál es el régimen que se tenía, cuál es el que se inspira o se piensa poder implantar ahora, para poder después entender la resistencia, en verdad, de algunos grupos que además están llamando a un paro agrario para mañana martes. Buenos días, don Raúl, buenos días, Patricia. Buenos días, ministro. Mire, es sencillo. Hasta ahora todos los usuarios de riego en el Perú tienen necesariamente obligados por ley que pertenecer a una organización de usuarios. Primero a una comisión y luego ya a nivel casi de cuenca a una junta de usuarios. Es decir, primera característica es que yo no me afilio a una junta de usuarios porque quiero o porque es voluntario, sino porque tengo que estar. En segundo lugar, estas organizaciones de usuarios son las que tienen que ver directamente con todas las reglas de juego con las que se maneja el agua, desde la determinación de la tarifa, el cobro, la administración de esos recursos, cómo se reparte el agua, cuándo, en qué forma. También la infraestructura. Y administran la infraestructura del Estado. Estas juntas de usuarios hoy día administran varias cosas. En primer lugar... Bueno, es un asunto entonces complejo, delicado. Muy complejo, muy no complejo es fácil y de alta trascendencia. A que la Junta camine, digamos, muy unificada. Tiene que haber diferencias de criterio, claro. Hay permanentemente debates. Así es. Mire, en primer lugar maneja el agua. El agua que no es un bien privado, sino que el agua que es patrimonio de la nación, es de todos los peruanos. En segundo lugar, administra la infraestructura pública. Más de 10.000 millones de dólares invertidos en infraestructura que la manejan las juntas. En tercer lugar, administran los recursos que se recaudan por las tarifas. Y así sucesivamente, también los turnos de riego, etc. El gran problema es que en la definición del marco normativo anterior a esta ley se les define como asociaciones civiles privadas sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Es que el Estado no tiene una presencia reguladora. Cada vez que el Estado solicita algo, dependiendo de la buena voluntad de la dirigencia, uno puede tener acceso o no puede tener acceso. Hoy día la ley lo que hace es un cambio fundamental respecto a esa situación. Lo que hace es que estas asociaciones civiles son de interés público, porque administran recursos públicos de todos los peruanos. Y eso abre una serie de situaciones. En primer lugar, el Estado, a través de la Autoridad Nacional del Agua, va a poder exigir varias cosas. Primero, un plan de operación y mantenimiento, para que la tarifa que se recauda por lo menos vayan a limpiar los canales. En segundo lugar, lo que le exige ahora es un plan de inversiones. Ese plan de inversiones va a decir, mira, las inversiones que hay que hacer en mi junta empiezan por acá y terminan por acá. Ya no es que las inversiones se hacen en esta parte que beneficia al señor fulano o en tal otro lado que al señor mengano. Ahora hay un plan. La ANA, la Autoridad Nacional del Agua, va a tener el rol regulador y por lo tanto le va a poder exigir a la Junta el buen uso de los recursos. Regulación y fiscalización, por ejemplo. Regulación y fiscalización, ambas cosas.
Entonces esto evidentemente lo que está haciendo esta ley es cambiar radicalmente la relación entre los regantes y el Estado. El Estado va a tener una posición distinta porque así como tienen derechos, que el derecho era administrar el agua, administrar la infraestructura, administrar los recursos que se recaudan, también van a tener obligaciones. Y una de ellas es que se va a exigir una gerencia profesionalizada de las juntas de usuarios. Ya no más amiguismo, compadrazgo, sino una gerencia profesionalizada. Recibimos el otro día la llamada de justamente unas personas que habían sido elegidos para la Junta de Regantes y que decían que al haberles cambiado las condiciones se les había complicado todo el asunto. Estas medidas suelen, hay que decirlo, suelen corregir distorsiones que han estado por mucho tiempo, a los cuales la gente se ha acostumbrado, que han sido aprovechadas, que generan mafias. Más o menos conocemos por dónde va. El asunto es cuán bien se ha explicado el cambio de reglas de juego a las personas involucradas y a las personas interesadas. ¿Cómo va a fiscalizarse que se implemente tal cual la ley lo ha previsto? Esa parte del diálogo, digamos, que hace que las cosas caminen mejor, ¿se está dando? Mire, esta es una ley en primer lugar que surge a raíz de varias iniciativas distintas de congresistas y de distintos partidos, en donde a nosotros como Ministerio de Agricultura, al ver que en la agenda estaba la discusión de esta ley, que estaba esta ley en la agenda del Congreso, también hicimos llegar nuestros aportes. Sin embargo, quiero decir que nuestros aportes fueron discutidos también con los mismos representantes de los usuarios. Estuvieron en la oficina los líderes más visibles y más reconocidos, incluso de las distintas facciones que hay entre los usuarios a nivel nacional. Entonces, nosotros hicimos llegar nuestros aportes. Evidentemente, hay intereses en algunas juntas, en otras. Yo diría que en este minuto, mayoritariamente las juntas de usuarios están de acuerdo con estos cambios. Hemos tenido largas discusiones. Pero hay ciertos grupos tradicionales que no van a estar de acuerdo. O que tienen un usufructo que los favorece. ¿Por qué? Porque, mire, cada vez que uno quiere romper el status quo, los beneficiarios del status quo no van a querer que haya cambios. Vamos a hacer una pausa porque todavía quedan varias otras cuestiones pendientes, en verdad. Lo que sí es cierto es que no hay nada más dramático, en verdad, y más difícil de imaginar que es que todo el mundo se ponga de acuerdo en el uso del agua. Dios mío, esto fue una cosa tremenda, tan antigua como la historia de la humanidad. Hagamos una pausa. De Milton Fongese, sobre un tema que efectivamente es vital e importante. Ya nos ha dado él un panorama con respecto a qué es lo que en definitiva está tratando de organizarse y por qué explicablemente hay pues sin duda reacciones y gente que se oponga a un cambio que sí es vital, que es fundamental. Y derivando de lo que usted nos ha señalado, ministro, le quiero hacer algunas preguntas. Primero, para que el oyente tenga una noción de qué cosa es una junta, qué representa, qué dominios tiene, por un lado. Y por otra parte, cómo se resuelve el tema de los pequeños, medianos agricultores y las grandes empresas, los grandes emprendimientos agrarios, cómo disponen del agua, forman parte de las juntas o no, tienen otra habilitación. Las tarifas que se pagan también hacen distingo entre pequeña, mediana, gran propiedad, porque en el fondo aquí hay un problema social y hay un problema de intereses territoriales que sin duda también conlleva pues problemas. Sí, bueno, su pregunta es bien compleja, sí. Pero vamos a tratar de... Pero solamente quiero matices informativos. Matices. Lo primero es, una junta de usuarios, en esta junta deberían estar representados todos los usuarios del agua,
no solamente los agrícolas. Obviamente los agrícolas son los mayores usuarios. El 95% del agua suele ser manejada por agricultores, pero el resto del agua, y dependiendo de qué cuenca hablamos, también aparecen los otros usuarios, como por ejemplo los usuarios poblacionales, los usuarios industriales, los usuarios mineros, los usuarios energéticos. Todos ellos deben estar representados en las juntas. En segundo lugar... O sea, la junta es súper poderosa, ¿no? Tiene que ser súper poderosa porque lo que administran es el recurso fundamental que determina la vida en el territorio de la cuenca. Entonces tendrían que ser muy fuertes técnicamente. Entonces, pero también por estas cuestiones de la vida, en lugar de que tengamos solamente una junta a lo largo de una cuenca, a veces, por distintas cosas que sucedieron en el pasado, tenemos más de una junta administrando los recursos integrados de una sola cuenca. Entonces, lo que ha habido es mucho desorden. Y lo que busca esta ley es poner orden. Un caso muy específico. Hoy día, por ejemplo, ¿cómo se eligen a las autoridades de la Junta de Usuarios? Por un método de elección indirecta, tipo Federación Peruana de Fútbol. ¿Ah? Entonces, los agricultores y la Junta maneja el padrón de quiénes votan y quiénes no votan. Los agricultores votan por los jefes de los comités, y luego las directivas de las comisiones de regantes eligen a su vez al presidente de la Junta, con lo cual a veces 8 o 9 personas determinan quién es el presidente. Lo que se ha hecho hoy día es cambiar las reglas de juego totalmente. Primero, es la ANA la que habilita el padrón de usuarios y no la directiva de turno. A ver quién tiene derecho a voto y quién no tiene derecho a voto. En segundo lugar, es votación universal. Es decir, a la vez que voto por mi directiva de la comisión, que es el grupo de agricultores más pequeño, yo voto tanto por mis autoridades de comisión como por el presidente de la Junta. En tercer lugar, se dice que va a ser la OMPE la que va a supervisar los procesos electorales, para darle transparencia, para tener reglas de juego claros. Entonces, estamos yendo a un sistema de elecciones predecible, transparente, abierto, que no se preste a la componenda y al amiguismo entre determinados miembros de una junta. ¿Y cómo ha sido recibida la ley en general? Bueno, la ley en general, como digo, sobre todo para los agricultores de base, que nunca han tenido mucho que decir respecto a las dirigencias, han manifestado su conformidad. Hubo una protesta la semana pasada, la mayoría de ellos fueron de 2 o 3 juntas muy cercanas a Lima. Generalmente los que han protestado son los que tienen más que perder, los que no quieren dejar eventualmente la dirigencia. Que ejercen una suerte de cacicazgo. Exactamente, exactamente. Pero, por ejemplo, yo les digo, los dirigentes nacionales más reconocidos expresan sus dudas, pero están a favor del cambio. La Junta Nacional de Usuarios, las otras juntas más importantes del país han expresado ¿Cuánta influencia tienen las grandes empresas agropecuarias? Bueno, ahí sí hay un tema, y en su pregunta anterior usted me preguntaba si habían tarifas diferenciadas. Típicamente en las cuencas están los valles viejos, que tradicionalmente regaron a una tarifa muy chiquita. Y están los valles nuevos que se han hecho gracias a los trasvases, a fuertes inversiones del Estado. Por ejemplo, el Virú, ¿no?, con Chavimochic. Ahí se desarrolla una agricultura muy moderna. Esas agriculturas muy modernas son empresariales, de mayor escala, con mayor capital, tecnología, y tienen también tarifas sustantivamente más altas
que los valles viejos que tienen tecnologías más precarias. Hoy día la norma es un agricultor, un voto. Entonces, si yo tengo 1000 hectáreas, no es que yo tenga 1000 votos, sino tengo un voto y soy tan igual para fines de elección que el agricultor que tiene media hectárea en el valle. Se supone que son básicamente democráticas, muy democráticas. Sí. Eso es lo que manda la ley, que es un aspecto que no ha cambiado respecto al ordenamiento jurídico actual. Pero volvemos a la pregunta de Patricia, porque en realidad lo que tenemos es un paro al frente. Así es. O sea que tiene que haber más de algunas un razones. descontento. Sí, bueno, yo creo que yo confío plenamente en los agricultores, en los dirigentes. Sé que por ejemplo, el paro que ha sido convocado el día de ayer a través de un comunicado, nadie lo firma. Ponen usuarios de riego del norte, del centro, del sur y del oriente, pero no es firmado por nadie, porque eso quiere decir que la Junta Nacional y las juntas más empoderadas, más importantes, no es que estén respaldando este paro, ¿no? Una última cuestión. En este régimen de aguas, ¿también se legisla sobre las aguas subterráneas? Estoy pensando en Ica, básicamente. No de manera explícita, porque además tiene otras normas, y en esta norma no se hace una diferencia, pero en Ica, por ejemplo, hay una junta de usuarios de aguas subterráneas que se va a tener también que adaptar a lo manifestado en esta ley. Entonces, esto da el nuevo marco, le cambia totalmente la cara. Ha sido una norma que es más principista. Si usted la revisa, son 3 caras, no es más que eso. Y luego el reglamento se encargará de dar las disposiciones específicas. Y en estas... Es que pienso que el agua no solo la utiliza la agricultura, también la minería. ¿Dónde entra la minería en este esquema? Bueno, justamente a raíz de esto... Que puede ser amenazante, ¿no? Sí, claro. La minería, las empresas de agua y saneamiento, las empresas industriales, todas las empresas de energía, ¿no? Que todos usan agua. Justamente a raíz de este marco, que es, como digo, que se complementa con la ley de recursos hídricos que está vigente, se le dan los espacios y por eso se requiere también la profesionalización de la Junta para que tenga esta mirada multisectorial y multiactividad que tiene el uso del agua. Yo le preguntaba fuera de micro, porque de verdad que es un tema tan apasionante. La literatura está poblada de todas estas guerras de tierras y de agua, ¿no? Y los dramas que pueden vivir regiones, ya no solamente cuencas, sino regiones. Hay la lucha constante entre costa y sierra. La selva tiene muchísima agua y no se sabe, no se puede aprovechar o derivar o trasvasar en la proporción que se requeriría para la costa y para la sierra. Todos esos problemas que son ya de superestructura, ¿quién los ve? ¿Cómo se analizan? Bueno, los ve en primera instancia los gobiernos regionales, pero en segunda y probablemente principal instancia el gobierno nacional a través de la Autoridad Nacional del Agua. Fíjese usted todos los problemas de manejos de agua que se han tenido en los últimos años. Probablemente el más conocido sea el de Cusco y Arequipa por las aguas del río Apurímac, a raíz del proyecto especial Majes Iguas II, que fue un proyecto que fue un conflicto que se inició bien siendo regional y luego finalmente ha correspondido a la instancia nacional resolverlo. Hay distintos conflictos, por ejemplo, entre Moquegua y Arequipa, con los agricultores del Tambo, para usar las aguas del proyecto especial Pasto Grande. Hay también algunos conflictos de agua entre Tacna y Moquegua.
Históricamente ha habido conflictos de agua entre la Libertad y Ancash, entre los proyectos Chavimochic y Chinecas, entre Huancavelica e Ica, entre Alto Piura y Olmos, por las aguas del río Huancabamba. Entonces el país está lleno de conflictos y por eso tenemos que tener una institucionalidad mejor. Sin embargo, dentro de las críticas, y por eso le hacía referencia a las personas que habían estado llamando, a las críticas que se le hacen a esta nueva ley, es que se hace en un momento que ya se había elegido autoridades hasta el 2016. ¿Qué pasa con ellas? ¿Deberían cumplir su mandato hasta que terminen sus periodos y luego aplicar en la siguiente elección la nueva ley? Mire, tenía que hacerse la ley en algún momento y este momento coincidió con que recién se habían elegido a las autoridades, a las autoridades en la mayoría de juntas. Hay juntas que no convocaron a elecciones esperando que se prorroguen los mandatos de manera automática. Entonces lo que hace esta ley dice en 180 días la Autoridad Nacional del Agua tiene que convocar a elecciones nuevas. ¿Cuándo las tiene que convocar? Eso no lo dice y eso es una discusión que vamos a tener que de ahí sale la huelga, ¿no? Sí, o sea, claro, porque los que ya se consideran elegidos y estaban elegidos hasta el 2016 no quieren salir, ¿no? Pero razón no le falta, digamos. Claro, ¿no? Pero para hacer tortillas hay que romper huevos, ¿no? Si queremos cambiar el status quo en algún momento, tiene que pasar por algún costo para todos. Y ese es el costo que tiene esta ley. Lo que tenemos que ver ahora es cómo se llega a un punto medio a partir de la reglamentación. Sí, tenemos que partir de un principio que es fundamental, es decir, que el agua en todos los casos es preciosa, pero en el Perú es particularmente Así es. Eso es lo fundamental, siendo que es preciosa porque es escasísima en la costa, porque el traerla a la costa desde la vertiente oriental nos cuesta a todos los peruanos miles de millones de dólares. Entonces hay que tenerla, hay que cuidarla, hay que engreírla y hay que tratarla con cariño. Entonces eso es lo que propone esta ley que fue ya promulgada el fin de semana. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ministro. No, muchas gracias a ustedes. Que es un tema interesantísimo y muy importante, ¿no? Ojalá que la huelga no nos deje sedientos. Que nos deje sedientos, efectivamente. Ojalá que se puedan poner de acuerdo. Bueno, son las 9:34 de la mañana. Hagamos una pausa.